Ni hao, bonjour à tous, je m'appelle Estefanía y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo, en donde cada episodio vamos a compartir sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas, datos curiosos sobre el multilingüismo y pues sobre el estilo de vida que tiene una persona políglota. El día de hoy estamos con alguien que para mí es muy importante. Tengo 26 años de conocerla. Hemos crecido juntas, hemos aprendido muchísimo sobre los idiomas a lo largo de estos 26 años, tal vez ella un poquito más, no sé cuántos años tiene, y pues vamos a darle la bienvenida a mi hermana. ¡Yay! Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Benim çok iyiyim. Benim adım Fernanda Takuma. Adım Wakame-chan. Sao. Muchas gracias, Fania. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos y a lo mejor viéndonos también en YouTube el día de hoy. Estoy muy contenta de poder participar en este video podcast contigo. Así es. Y pues el tema del día de hoy es muy interesante porque es sobre las similitudes entre los diferentes idiomas. Así que vamos a iniciar. Yes. Bueno, y para iniciar con este podcast de similitudes entre los idiomas, pues vamos a leer un cachito así chiquito de nuestro libro especial de Los idiomas son como la música. Es un libro que escribió nuestro fundador, el señor Yosaka Kibara, y pues es muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad también de leerlo, se los recomendamos mucho. Así que vamos a leer un pequeño cacho que dice así. Todas las lenguas comparten la misma estructura básica. Todo idioma es resultante de la capacidad innata de los seres humanos de producir el habla. ¿Tendría sentido decir que existen diferencias en el nivel de habilidad asociadas con cada idioma solo porque los idiomas difieren entre sí? Por supuesto que no. Todas las lenguas del mundo nacen de la misma capacidad inherente a cada ser humano. Oh, интересно. Pero, ¿qué quiere decir todo esto, Fer? ¿Qué onda? A ver, tú explícanos. Claro que sí. Bueno, aquí nos están comentando un poquito que todos los idiomas parten de una base universal. En este caso es el lenguaje humano. Nosotros, por el simple hecho de ser humanos, ya tenemos esta capacidad innata dentro de nosotros para producir el habla. Es así también como se fueron formando los diferentes idiomas. Sin embargo, pues todos surgen de esta estructura base que es el lenguaje humano. Entonces, pues aunque existan las diferencias, a lo mejor sí un poquito, pero también existen muchísimas similitudes y todos nosotros podemos ser capaces de hablar esos idiomas. Si tú hubieras nacido en China, estarías hablando chino, ¿no? Hablar chino no estaría en chino. No estaría en chino, sería Taipava. Y si hubieras nacido, no sé, a lo mejor en un país como la India, donde cotidianamente se están escuchando hasta 18 idiomas, países de África, donde también pues, las personas son multilingües, pues todos ustedes estarían hablando todos esos idiomas. Va mucho de la mano del medio ambiente en el que te desarrolles. Pero, al final de cuentas, pues todos somos capaces de hablar muchos idiomas. Y esto es lo que significa. Oh, sí, muchas gracias. Ahora todo tiene más sentido. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de que no podemos hablar otros idiomas, de que siempre decimos que son tan diferentes? Pues en vez de pensar que los idiomas son tan diferentes y que vamos a tener muchos problemas en aprender uno nuevo, pues podemos ir buscando similitudes entre estos y pues esto va a facilitar muchísimo el aprendizaje de los diferentes idiomas. De hecho, aquí en Hipo nos gusta mucho jugar con esas similitudes y nosotros tenemos algo llamado Soramimi, que es, pues son palabras que tal vez en un idioma signifiquen algo, pero que si lo escuchas en otro idioma sonaría algo como totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, un buen Soramimi, a ver, para los que hablamos español,
no sé, cuando empezamos a escuchar el japonés y decimos aretote, pues ¿qué se imaginan, no? Pues un aretote, un arete muy, muy grande, ¿no? Pero en japonés, aretote es como, como pásame eso, ¿no? Entonces, esta es una forma muy interesante también de encontrar similitudes y de ir jugando con los diferentes idiomas para que se nos queden guardados en nuestra cabeza y que podamos irlos recordando y hablando poco a poco. Sí, exactamente. Así como está diciendo Fania, este tipo de similitudes que le llamamos el solamimi son similitudes en cuanto a sonidos, que suenan como alguna palabra que existiría en español o en otros idiomas, porque incluso podemos tener estos sonidos. Esto suena parecido en chino y en turco, pero son diferentes significados. En muchos idiomas, también los tenemos nosotros en el español, ¿no? Por ejemplo, la palabra masa en malayo significa tiempo. Entonces, así también se te van quedando con las similitudes de sonidos. Y es muy interesante lo que vas creando. Y existen otras similitudes en cuanto a palabras, ¿no? Como por ejemplo, ya el mismo significado y el mismo sonido casi casi en japonés y coreano, kazoku. Kazoku es la Familia. familia en japonés, en coreano es kajok. Entonces, pues se parecen muchísimo, ¿no? Tokateo, se parecen. Es muy padre porque, pues, te pones a pensar, ¿no? Qué fácil es realmente aprender un idioma cuando vas encontrando similitudes y más porque cuando uno aprende ya 2, 3 idiomas o más, pues entre todos los idiomas que ya vas hablando, vas siempre encontrando como esa conexión entre los diferentes idiomas. Y sobre eso de, por ejemplo, el japonés y el coreano que se parecen mucho, yo tengo una experiencia de cuando fui de intercambio a Japón. Me tocó la clase de Koten, que es japonés antiguo. Sí, es algo complicada. Es bastante interesante, pero a veces tenía como los exámenes y que me decían, no, tienes que aprenderte tales palabras y así, y a mí no me salía, ¿no? Hasta que llegó una socia de Hippo y me dice, no, 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 Fania, es que no lo pienses como japonés antiguo, porque es, digamos, otro idioma totalmente diferente, ¿no? Me dijo, velo como si fuera coreano. Y ahí empecé a tener como muchas palabras así como que eran como muy parecidas con el coreano y pues aprender japonés antiguo, aunque seguía siendo un poco complicado, se me facilitó muchísimo más porque ya no lo veía solo como japonés viejito, sino como coreano, que es un idioma más cercano para mí. Entonces fue más fácil. Qué interesante, no sabía eso. Inténtenlo, chicos. Harasho, harasho. Sí, eso es muy padre porque entre los mismos idiomas pues te vas contando la historia, ¿no? La historia de lo que está pasando en la humanidad, cómo van evolucionando, cómo la gente se fue esparciendo por el mundo. Entonces es muy interesante también a partir de los idiomas poder ir analizando un poquito de todo esto, ¿no? A mí me gusta también un ejemplo también del lado asiático, es el chino mandarín, el cantonés y el taiwanés. Son tres tipos diferentes de chino y sí son diferentes, pero sí también se parecen, ¿no? Por ejemplo, el hola, ¿cómo estás? En chino sería ni hao ma, y en cantonés sería lei hou, lei di ma, parece un poquito, ¿no? En taiwanés es dijo, yababoe, dijo, leijo, ni hao. Entonces, pues ahí vamos encontrando esas similitudes también y es muy padre, pues, analizar esto, ¿no? Y cuando te das cuenta también es una alegría muy padre, ¿no? Así como que sientes mucha felicidad, así como, ¡ay, se parecen! ¡Ay, es igual! Sí, y además es muy padre porque empiezas tal vez con el chino mandarín y vas escuchando poco a poco el cantonés o el taiwanés y vas descubriendo que entiendes muchas de las palabras o de los sonidos que ellos van diciendo porque tú ya puedes hablar el chino mandarín, ¿no? Entonces es como muy emocionante de, nunca había escuchado tal vez el taiwanés o el cantonés o nunca lo había intentado hablar, pero puedo hacerlo, ¿no? O sea, lo entiendo y lo puedo hablar. Entonces es un momento como muy, muy importante para las personas que aprendemos un idioma, creo que es como un momento mágico, ¿no? Así como lleno de emoción y explosión así en tu cabeza y dices, ¡ah! ¿Cómo es esto posible?
Sí, sí, exactamente así, tú te vas así como asombrando de todas estas similitudes entre los idiomas cuando tienes esa gama de idiomas. Por eso es tan importante el programa multilingüe, porque vas teniendo una gama de idiomas muy amplia que pues también te va ayudando a analizar estas similitudes. Entonces, por eso a nosotros nos gustan mucho los idiomas. Así es muy importante. Y también como comentabas, toda esa parte de que los idiomas pues salen como del mismo lenguaje humano, de que todos podemos hablarlo, pero que también cada idioma ha ido como evolucionando dependiendo del entorno en el que está, de su historia, de su cultura. Entonces es como muy padre poder escuchar el por qué el español tiene tantos sonidos del árabe, ¿no? Igual que el portugués, que sí lo escuchamos y seguramente todos nosotros, si escuchamos tal vez el portugués o el italiano por primera vez, vamos a decir, ay, ¿qué está diciendo? Pero es porque nosotros estamos pensando así como de, es que esto no es español. Pero si nos quitamos como esa barrera, seguramente todos nosotros los que hablamos español podemos entender al menos la gran ola, o sea, la onda general de lo que se está diciendo en el italiano o en el portugués. Y pues poco a poco uno se va a dar cuenta que pues no solo es como esos idiomas, ¿no? También tienen esas pequeñas frases o expresiones en otros idiomas como pues el árabe, ¿no? Que es un país, o sea, es un idioma lejano, muy lejano para nosotros aquí en México, ¿no? Y dices, órale, ¿qué onda? Pero que influye también mucho en lo que nosotros somos y hablamos actualmente. Claro, claro. Sí, o sea, aquí nosotros lo vemos lejano, pero pues cuando llegó a España todo, la conquista musulmana, pues es más cercano, ¿no? Y pues se va esparciendo, es precisamente lo que comentábamos de cómo van cambiando los idiomas, porque también incluso aquí, pues en México, que hablamos el español, pues sí es un poquito diferente al español de otros lados, sí existen esas diferencias, sin embargo, la base pues es la misma, ¿no? Entonces es pues, increíble que podamos entendernos entre todos y que de repente no solamente el portugués y el italiano, ¿no? Que lo escuchas y lo entiendes, sino también muchas cosas del francés, que existen esas similitudes y puedes entender, incluso pues también a veces con algunas palabras que tenemos igual con el inglés, ¿no? O sea, que no somos tan diferentes. O sea, muchas veces, sobre todo cuando solamente tienes el conocimiento del inglés, pues no alcanzas a ver más allá de todo lo demás que hay, que nos parecemos todavía más el inglés al japonés, ¿no? O al turco o al chino. Entonces, pues ya no se te hace tan difícil porque ya tienes la base de todas estas cosas que pues vas aprendiendo que tienes a tu alrededor de los idiomas, ¿no? Sí. Y de hecho creo que también en el libro, en nuestro libro amarillo, viene una parte donde más o menos explica eso, también de una forma muy interesante. A mí me gusta mucho. Imagínense una flor mientras vamos leyendo todo esto. Una flor de esas así como que tienen el centro y sus pétalos alrededor, ¿va? Creo que es más fácil de visualizarlo de esa forma, entonces, pues yo ya leí, yo creo que te toca leer un cachito a ti. Ok, naruhodo. Yes, yata. Okay. Vamos a tratar como el centro de la flor es la estructura básica universal de los idiomas, es el lenguaje humano. Y los pétalos van a ser, pues, las diferencias entre los idiomas. Entre más pétalos tengas, pues a lo mejor esas diferencias se van haciendo más chiquitas, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Entre más lenguas conocemos, más rápido podremos hablar. Existe prueba de esto en nuestras propias actividades multilingües. Cuando las personas adquieren una quinta o sexta lengua, otra vez. Sigue, tú sigue. Entre más lenguas conocemos, más rápido podremos hablar. Existen pruebas de esto en nuestras propias actividades multilingües. Cuando las personas adquieren una quinta o sexta lengua, su proceso de adquisición se acelera considerablemente. Conforme aumenta el número de lenguas que atrapan, la red de soporte de la lengua, es decir, el tejido de la estructura básica universal que comparten, se vuelve más fina y fuerte. Otra forma de verlo es que cuando adquirimos más idiomas, la proporción de las diferencias entre los idiomas individuales
disminuye de manera significativa en relación con el volumen que ocupa la estructura básica común a todas las lenguas. Así podemos decir que los pétalos pues se van haciendo más chiquitos, estas diferencias se van haciendo más chiquitas y la estructura universal que comparten todos los idiomas se va afianzando, se va haciendo más fuerte. Entonces, pues es así, y aquí acaba de decir que pues ya tenemos prueba de esto en nuestras actividades multilingües. ¿De hecho, Fania? Claro que sí, Mochirón. Hay veces que suena así bien raro lo que hacemos. Dicen, ay, estos locos que aprenden muchos idiomas simultáneamente. Pues, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Recientemente, y con recientemente me refiero a hace como un año aproximadamente, tal vez, maybe. Yes. Se terminó una investigación en conjunto con Club Familiar Hippo, el MIT y la Universidad de Tokio, donde se estuvo investigando sobre, pues, el cerebro humano y cómo es esta parte de la adquisición de los diferentes idiomas, ¿no? Se puso a personas que hablan un idioma o socios de Hippo que ya hablan varios idiomas, se pusieron en contacto con un idioma con el que nunca habían pues, escuchado y pues empezaron a ver qué pasaba dentro de sus cerebros. Y pues efectivamente pasa lo que acaba de explicar Fernanda, ¿no? De que para las personas que hablan varios idiomas, pues es más fácil adquirir un idioma nuevo. Hay como la actividad cerebral influye mucho, es muchísimo más fácil, ¿no? Y realmente esto pues soporta todo lo que acabamos de mencionar de el modelo acumulativo de los idiomas. ¿De hecho? Ese modelo acumulativo de los idiomas, pues es en que entre más idiomas hables, más fácil va a ser hablar uno nuevo. Y así es, junto. No estamos mintiendo, no lo digo yo, no lo dice Fernanda, lo dice la ciencia. Entonces, igual, si ustedes quieren leer un poco más acerca de pues toda esta investigación, porque también es muy interesante, se la recomendamos mucho, pues les podemos dejar la liga, no sé, ¿es arriba o es abajo? En la descripción de todo este video para que ustedes también conozcan un poco más, no solo que nos escuchen y digan estas locas, sino que también vean que pues hay una base científica. Sodes. Ay, sí, muy importante. Claro que sí. Y pues a todo esto, no solamente son los datos que dicen la ciencia, sino ya también la experiencia propia. La experiencia propia también creo que es muy importante. Pues estando aquí en Hippo, sí bueno, creo que ambas nos hemos centrado como mucho en los idiomas asiáticos. Entonces, pues la red que se va haciendo entre japonés, coreano y chino sobre todo, pues ves muchas similitudes, incluso en los caracteres chinos, en los kanjis, pues también vas viendo cositas que dices, pues entiendo, ¿no? Porque entiendo japonés. Sale de acá. Sí, entiendes la raíz de donde salen las cosas, pero no solamente eso, porque pues también al estar en Hippo estamos expuestas a otros idiomas, entonces es por eso que Fania te dice que cuando escuchamos nuestros materiales multilingües en portugués o en italiano, pues es como, qué fácil. Hay veces que incluso hasta los confundes, no estás hablando en italiano y te pasas al portugués y al español, porque realmente son muy, muy parecidos. Entonces es muy interesante, realmente. Es muy normal, es muy común y es muy, ¿cómo se podrá decir? Es una capacidad, es una habilidad que tú tienes de pasar de un idioma a otro Como instantáneo, ¿no? Sin tener esa necesidad así como de pensarlo mucho, de, ay, ¿qué voy a decir? O cómo se dice tal cosa en otro idioma. Simplemente empiezas a hablarlo, sale naturalmente. Como que tu cerebro va haciendo ese cambio instantáneamente. Sí. Un día estábamos en una actividad multilingüe de Hippo y una de las pequeñitas tiene 5 años, bueno, ya tiene 6, pero en ese momento tenía 5, dijo que quería cantar sonidos. Cantar sonidos nos referimos cuando compartimos el material de audio de Hippo, ya sin ayuda de la bocina, ella quería hacerlo en español. Entonces empezó a hacerlo en español y de repente empezó a decirlo en portugués y de repente empezó a decirlo en italiano y lo mezcló todo y pues nos dio risa, pero también sentimos muy bonitos. Fue algo muy, muy padre porque pues ella realmente lo hizo tan natural sin pensarlo.
porque podrías decir, bueno, soy adulto, lo pienso mucho, pero los pequeños no lo hacen, lo hacen naturalmente. Entonces, para mí fue como un gran ejemplo de este multilingüismo que se va cruzando las similitudes entre los idiomas y el sentirte cómodo con ellos, ¿no? Así es, así como lo hizo esta pequeña, nosotros lo decimos que ella está pues hablando taguengo, ¿no? Que creo que es muy importante, así como dices, quitarnos como esos miedos de poder hablar otros idiomas, porque hay veces que podemos expresar ciertos sentimientos, porque en otros idiomas no hay otras palabras, y que sabes perfectamente que queda con lo que tú sientes en ese momento y lo puedes ir expresando y de esta forma vas como conectando los diferentes idiomas en tu forma natural, en tu día a día de expresarte, ¿no? Exactamente. Esa sería como una diferencia de los idiomas, pero que al final se hace parte también de tu manera de expresar las cosas, ¿no? También por eso son tan importantes los idiomas, porque pues expresan muchas cosas de diferentes maneras. Es algo muy bonito. Sí, pues es como los chicos que vienen de intercambio aquí a México que se llevan la palabra no manches y que en japonés no existe la palabra no manches y que ahora en su día a día la utilizan para expresar ese momento de no manches y que pues al final, o sea, sí puede ser tal vez una diferencia de los idiomas o del español y el japonés, pero al final, o sea, es la misma estructura del ser, esa base del ser humano, ¿no? Esa parte que todos tenemos y que queremos expresar, entonces creo que sigue siendo una similitud entre los idiomas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Por eso yo creo que es tan importante pues adquirir los idiomas y tener esa base de muchas posibilidades. Es como si tuvieras un arco iris de idiomas, ¿no? En el que tú puedes elegir y pasarte de un idioma a otro, es muy bonito. Sí, sí, sí. Se lo recomendamos a todos, ¿eh? Realmente es muy interesante, muy divertido. ¿Y tú, Fer, has tenido alguna experiencia así como de los idiomas con similitudes o toda esta parte como lo acabamos de comentar? Sí, pues muchísimas, sobre todo como te comentaba con los idiomas asiáticos que pues vas conociendo. Sin embargo, uno de los idiomas que está en hipo, que es el sueco, pero todavía yo lo siento un poquito lejano, aún, aún sintiéndolo un poquito lejano, porque no lo he escuchado tanto, cuando lo escucho siempre encuentro algo de similitud con el alemán, como el Vogel, que es el pájaro, o con, incluso como el español, ¿no? Familia es familia, familia Vestoras, o con muchas palabras que te van sonando de diferentes idiomas. Por eso a mí se me hace súper interesante este idioma, porque pues sí, no lo he escuchado tanto, pero siempre que lo escucho encuentro algo del francés, del italiano, del alemán, del español, del inglés, entonces es muy interesante. Sí, aunque no lo escuchamos tanto, seguramente en el momento en el que lo empecemos a escuchar más seguido, que tenemos que, vamos a ponernos un reto de escuchar más sueco, seguramente va a ser más fácil empezarlo a entender y hablar, porque pues tiene todas estas similitudes con idiomas que ya son más conocidos para nosotras, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, tenemos reto nuevo, vamos a escuchar más sueco. Yes. Y también a mí me gusta mucho, para los que nos están viendo y nos están escuchando, este es como por favor, síganos en nuestras redes también, porque ahí subimos mucho material, sobre todo nuestros descubrimientos, y pues a mí me gusta mucho ver las publicaciones que tienes tú, sobre todas estas similitudes y de los oramimis. Hay uno que me gusta mucho, el de aguas. ¿Qué es aguas? ¿O qué onda? A ver, ¿qué? Aguas. Aguas es malayo y significa cuidado, igual que aquí en el español, ¿verdad? Aguas. Dicen Entonces, aguas. aguas, cuidado. ¿Quién Sí, lo también, diría? sí, Hasta ¿quién lo en el diría? malayo. Exacto. Y ya cuando vas teniendo toda esta base de idiomas, yo sé que lo recalco mucho, pero es que es porque es muy interesante, de verdad que sí. Por ejemplo, la palabra safari, Fania, en Swahili. Eso es Swahili, un idioma que se habla en África. Safari viene del árabe safar, que significa viaje, viajar.
Entonces ya ellos como que lo suagilizaron, porque pues así como le pusieron el estilo del suajili con el li, ¿no? Tiene mucho esa terminación con i en suajili. Entonces, safari, ¿no? Entonces, safari significa viaje en suajili. ¿Ustedes sabían? ¡Oh! African Pues, Safari. el árabe tiene influencia realmente en todos lados. Sí, sí. Mira, fíjate, yo no sabía. Qué interesante. Yes. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con las similitudes entre los idiomas? Pueden comentarnos en los comentarios, por favor. Sí, recuerden que para nosotros, los que hablamos muchos idiomas, creo que una forma muy interesante o muy importante para seguir aprendiendo idiomas es compartir lo que vamos descubriendo con otras personas, porque pues los idiomas, ahorita lo acabamos de ver y todo, pues son de los humanos para los humanos. Entonces, si ustedes tienen experiencias, compártanlas con nosotros y también a nosotros nos encantaría pues poder compartir cada vez más de lo que hemos vivido y seguramente así como a nosotros se nos van a quedar todas las palabras que ustedes han ido descubriendo, pues tal vez a ustedes, o seguramente 100%, se les van a ir quedando también todos esos descubrimientos. Claro Así que que ya sí. saben, ustedes compartan todo lo que van aprendiendo de los diferentes idiomas. Y también si tú estás iniciando en tu proceso multilingüe, pues te recomendamos mucho puedas estar inmerso en muchos idiomas para que a partir de las similitudes puedas adquirir más fácilmente más idiomas. Y claro que sí, pues te esperamos aquí en IPO. Ay, sí, porque además aquí en IPO la forma en la que nosotros aprendemos los diferentes idiomas es de una forma muy natural, sin clases, sin maestros y sin exámenes, porque a nadie le gustan los exámenes. Bueno, eso creo. Y pues mejor vamos a disfrutar de todo este proceso de los aprendizajes de los idiomas, porque realmente pues no hay mejor forma de aprender cualquier conocimiento que disfrutándolo, ¿no? Así que pues vamos a aprender mucho, vamos a seguir compartiendo más sobre toda esta parte de el aprendizaje de idiomas aquí en IPO, nuestras experiencias, porque nos gusta mucho compartir, así que ustedes ya saben, suscríbanse, pues vamos a estar muy contentos de poder seguir compartiendo. Igual sigan en nuestras redes, en Instagram estamos como, Club Familiar IPO AC. en Facebook estamos como, No es cierto, en Instagram estamos como IPO México, @IPO México. bueno, entonces ese es Instagram y en Facebook estamos como, Club Familiar IPO AC. una vez más porque se borró, ¿cómo? ¿Qué? Que es que se Instagram escuchó está muy lejos. Entonces, ahí les va una vez más. En Facebook estamos como, Club Familiar IPO AC. en Instagram estamos como, @IPO México. ¡yeah! Muy bien. Muchas gracias. Ya saben, síganos, déjenos todos sus comentarios y pues suscríbanse a nuestro canal. Por favor, material, like. Así que, sí, exactamente. Y pues nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente. ¡Saichen! ¡Paka! Paca, paca. Görüşürüz.